tu disertación toda tuya. Yo ahora empiezo a compartir pantalla. Esta es, en realidad, el módulo respiratorio, la última clase que vamos a tener para compartir, así que a aprovecharla lo máximo. Ahí están viendo. Perfecto, vamos a ver si me deja. Oh, se me fue muy abajo ahora. Porque pongo la actual. Ah, capaz que la última, no sé si Sí. Espera, vamos a ir ahí desde esta. Ahí está. ¿Ahí la ves, Majo? Sí, sí, ahí está. Perfecto. Bueno, como dice el título, lo que vamos a ver hoy es un poquito, o hablar un poco de patología pleural, más que todo de derrame pleural y neumotórax. Y vamos a iniciar con derrame pleural, perdón. Bien. Bueno, el derrame pleural se define como la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural. No se la considera en sí una enfermedad y es el resultado del desequilibrio entre la formación y la reabsorción del líquido, como se manifiesta de alguna condición incluso que pueda amenazar la vida del paciente. Lo primero que tenemos que saber cuál es el volumen normal del líquido pleural. Se calcula de 0,1 a 0,2 mililitros kilogramos. En general va de 5 a 15 mililitros. ¿Cuáles son los mecanismos responsables en esto de la formación del derrame pleural? Uno es el aumento de la permeabilidad de la membrana pleural, el otro es el aumento de la presión hidrostática, y esto lo podemos ver principalmente es la causa de la insuficiencia cardíaca. Da lugar a los trasudados, ¿no? Otra causa es el descenso de la presión oncótica, y esto también lo podemos ver en la hipoalbuminemia y también es causa de trasudado. Otra causa posible es el aumento de la presión negativa del espacio pleural, y esto lo vemos cuando hay una atelectasia pulmonar masiva. Otra de las causas es el aumento de la permeabilidad capilar, y esto es generalmente lo vamos a ver en las cuestiones infecciosas, las neoplásicas, y esta es causa de exudados. Después tenemos la alteración del drenaje linfático, y esto también lo podemos ver en las patologías neoplásicas, en la rotura del conducto torácico, y también puede producir trasudado, exudado o quilotórax. Otra causa es el paso del líquido desde la cavidad peritoneal, y esto lo vemos secundario a procesos como la ascitis, procesos pancreáticos, el síndrome de Méis. También producen exudados y con frecuencia son serohemáticos y en ocasiones dan hemotórax. Otra de las causas responsables sería la separación de las superficies pleurales, y esto lo vemos cuando el pulmón es atrapado, digamos. La clasificación. Primero tenemos una clasificación que es cualitativa y la vamos a hacer en exudado y trasudado. Para saber cuál es un exudado y un trasudado, tenemos los criterios de Light. En estos vamos a tener en cuenta la relación de las proteínas del líquido pleural con las proteínas séricas. Si tienen un valor mayor a 0,5, se lo considera exudado. Igual que la relación de la LDH pleural con respecto a la sérica, mayor a 0,6 es exudado. Y la LDH en líquido pleural, si es mayor a los 2/3 del límite superior al normal en suero, también es un criterio de exudado. Hay otros criterios que también se pueden tener en cuenta, como el colesterol, pero no tienen mayor sensibilidad y especificidad que la LDH y las proteínas. Las causas. Bueno, las causas de derrame pleural de tipo exudativo tenemos. Esta creo que es el grupo más grande. Es el derrame paraneumónico, el empiema, la tuberculosis, las neoplasias, el tromboembolismo pulmonar, las enfermedades del colágeno, las patologías abdominales, los síndromes de Dressler, el síndrome de May, la abestosis, uremia, radioterapia y fármacos. Y muchos de estos que son comunes en la práctica diaria, como son el diclofenac, la miodarona, la espironolactona, el metotrexato, ciclofosfamida,
y otros más que nosotros los usamos a diario. Tenerlos en cuenta porque muchas veces la verdad que no los tenemos muy presentes como causa de derrame pleural. Después, el derrame pleural transudativo y tenemos, digamos, el paradigma es la insuficiencia cardíaca, la pericarditis, la cirrosis, la hipoalbuminemia, la hiperhidratación, la insuficiencia renal, el síndrome nefrótico y la diálisis peritoneal. Bueno, vamos a hablar un poco de la composición del líquido pleural normal. Bueno, el líquido está compuesto por células, digamos, las células totales van de 1000 a 5000 para un líquido normal, estamos hablando, ¿no? Las células mesoteliales no tienen que estar mayor al 2%, macrófago entre el 64 a 80%, linfocitos en un porcentaje de 18 a 36%, el índice de CD4-CD8 de 0 a 6, perdón, 0,6 a 1, y el índice de las proteínas de 1 o 2 gramos por decilitro, la albúmina entre el 50 y el 70%, la glucosa tiene que ser similar al plasma, la LDH siempre menos al 50% de la plasmática, y el pH es similar al de la sangre. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta del estudio del líquido pleural? Las características físicas, el olor, la apariencia y el color. Bueno, si el color es amarillento, vamos a pensar en exudado. Si son hemorrágicos, la causa probable puede ser neoplásico o traumática. Si son verdosos, amarillentos, ictericia. En aquellos que vemos características de turbios, vamos a pensar en algo purulento, entonces paraneumónicos. Y en aquellos que vemos que sean blanquecinos, vamos a sospechar de causa de quilotórax o quilosos. ¿Cuáles son las características químicas que vamos a tener en cuenta del líquido? Son las proteínas totales, lo que ya habíamos dicho, una concentración inferior a 3 gramos por decilitro es característica de trasudado. Obviamente, si es superior a esta, la vamos a considerar un exudado. También podemos encontrar, o se puede ver, la colinesterasa, que si se encuentra elevada, esto nos hace sospechar de patología tuberculosa o neoplásica. La LDH también, en concentraciones superiores a 200 unidades por litro, son indicativas de exudado y también se ven elevadas en los procesos neoplásicos y en forma leve en los inflamatorios. Una LDH por encima de 1000 unidades internacionales por litro, eso nos hace pensar en empiema pleural y el tratamiento generalmente va a ser una toracostomía. También se puede ver en el líquido la amilasa. También un valor superior a 500 unidades por litro tiene valor diagnóstico en una pancreatitis o una ruptura de esófago, que nunca nosotros la hacemos dosar y tampoco bueno, es una patología rara, pero salvo la pancreatitis, ¿no? Pero la ruptura esofágica es poco frecuente en nuestro medio. También se puede ver en neoplasia pancreática, en ovarios, en pulmón y en gastrointestinales, y en la ruptura del embarazo ectópico. La adenosíndeazaminasa, el ADA, esta enzima, la podemos ver con un valor superior a 40 unidades por litro en patología tuberculosis pleural. Esto tiene una alta sensibilidad y también es bastante específica para diagnóstico de tuberculosis pleural. Si la fórmula del líquido es linfocítica, es mucho más específica todavía, ¿no? Entonces, también se puede considerar el ADA elevada en algunas patologías como la artritis reumatoidea y en el lupus. Pero en eso tiene que tener un valor por encima de 200. Pero el valor de corte para diagnóstico para tuberculosis es de 40 unidades. También se puede ver en pleuritis tuberculosa la lisozima, que tampoco es una enzima que dosemos, digamos, en forma frecuente nosotros. Y también en patologías de tejido conectivo, ¿no?
Bueno, los lípidos también lo podemos encontrar y estos sí nos sirven para hacer diagnóstico de kilotórax. Un valor por encima de 110 miligramos por decilitro de triglicérido nos da diagnóstico de kilotórax. El kilotórax es, digamos, para hacer diagnóstico, los lípidos tienen que ser triglicéridos, porque es pobre en colesterol. Y eso nos sirve también para nosotros hacer diagnóstico diferencial con los otros diagnósticos que son el pseudoquilotórax, que es de etiología crónica y se lo ve también en la tuberculosis o en los procesos neoplásicos. Entonces, ese líquido, si tiene un aumento del colesterol, nos diferencia, porque, como dije antes, el kilotórax es rico en triglicéridos. El dosaje de la glucosa en el líquido, también la concentración en los trasudados es similar a la plasmática, lo que había dicho anteriormente, o por lo menos tiene que ser superior al 50% de estas. En los exudados, aquellos que tienen un valor por debajo de 15 miligramos por decilitro, es característico en las artritis reumatoideas, en el lupus, la tuberculosis, las neoplasias y en la ruptura esofágica. El pH del líquido pleural también, el líquido pleural, como había dicho antes, tiene un pH cercano al de la sangre. Cuando tenemos en los exudados, tenemos un pH por debajo de ese valor y también en los procesos neoplásicos. Bueno, cuando tenemos un pH por debajo de 7,2, eso puede ser indicativo, obviamente en el contexto clínico estoy hablando, nos hace sospechar en un empiema pleural o de origen neoplásico. Los empiemas causados en algunas especies como el Proteus y el Helicobacter pylori pueden ser normal o pueden estar elevados por el desdoblamiento que hacen de la urea. Ese sería lo único, digamos, que no sería por debajo de 7,2. Y el único trasudado que tiene un pH bajo por debajo de 7,30 es el urinotórax. Es el único trasudado que tiene un pH bajo. Porque acuérdense que los trasudados tienen todos pH por encima de 7,30. Bueno, en el líquido pleural también nosotros podemos hacer diagnóstico y nos sirven, digamos, algunos marcadores tumorales como el SEA, y esto también para hacer diagnóstico de algunos tipos de tumores, principalmente los adenocarcinomas, el de pulmones, de mamas y los gastrointestinales. El punto de corte es 12 nanogramos por mililitro. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta son los elementos celulares. Los trasudados van a tener siempre un valor de leucocitos por debajo de 1000 por mililitro. Cuando nosotros contamos con 50.000 leucocitos por mililitro, se asocian a empiema. Cuando tenemos un valor entre 10.000 y 50.000, se asocian a derrame paraneumónico, y cuando tenemos un valor entre 5.000 y 10.000, hablamos de exudados pleurales. El porcentaje de neutrófilos generalmente en el líquido es por encima de 50%. Y obviamente predominan en los procesos estos inflamatorios y en aquellos que son crónicos como la tuberculosis y la neoplasia. Los linfocitos también pueden presentarse en más del 50% de las células de los trasudados, pero una linfocitosis, el líquido pleural mayor del 85%, nos tiene que hacer pensar siempre en tuberculosis, más frecuente en nuestro medio, linfomas y sarcoidosis y artritis reumatoidea. Los niveles de linfocitos entre 50 y 85 nos hacen pensar siempre en tuberculosis o etiología maligna. Por debajo de eso, consideramos trasudado. Los eosinófilos pueden presentar el 10%, pero solamente lo vamos a encontrar en patologías como el tromboembolismo pulmonar y en derrames asociados a fármaco y asbesto. La presencia de esos valores nos tiene que hacer sospechar esos diagnósticos. Las células mesoteliales, más del 5% de las células totales, en derrames crónicos pueden presentarse células mesoteliales con atipia que parecen neoplásicas.
en un número de células mesoteliales superior al 5%, descarta una tuberculosis. Los eritrocitos, más de 100.000, nos orientan hacia neoplasia o infarto o traumatismo. Entre 10.000 y 100.000 es de causa indeterminada y menos de 10.000 pueden corresponder a trasudado. El cociente de hematocrito pleural y hematocrito de suero menor a 0,5 identifica un hemotórax. También podemos hacer el análisis microbiológico, esto podemos hacerle la tinción de Gram. También se puede hacer para micobacteria y hongo, y una baciloscopia del líquido pleural tiene rendimiento pobre para diagnóstico de la tuberculosis. También se pueden detectar antígenos bacterianos como el estreptococo, el estáfilo y el hemófilo influenza. Y otra cosa que nosotros podemos analizar en el líquido pleural es el estudio de la cadena de la reacción en cadena de la polimerasa, y esto se puede dar para virus y tuberculosis. También podemos analizar la citología del líquido pleural, esto para diagnóstico de patología maligna. También tienen una baja sensibilidad y nunca se logra una identificación, siempre es menos al 60%. Lo que sí hay que hacer, si el primer líquido dio negativo, es repetirlas. Aumenta un poco la sensibilidad al repetir la prueba, ¿no? Bueno, la densidad del líquido en el trasudado es inferior a 1014 y en los exudados es superior a 1016. Esas son todas las características del líquido que nosotros podemos estudiarlo para hacer diagnóstico y llegar a la causa del mismo. Bueno, a ver, Pato, si querés enfocar no sé quién es la que está dando la cosa, avanzar un poquito con respecto después, esa. Vos creés que yo lo hubiera hecho también, Majo, ¿no? Hasta la Pato dirigiendo. No sabía quién había quedado. Perdón. Claro. Esto es para cómo se conserva la muestra de líquido pleural de acuerdo a lo que uno quiera estudiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros lo que vamos a querer ver, el pH del líquido, el AD, todo esto van a tener que tener ciertas condiciones. Tiene que ir en una jeringa heparinizada, en aerobiosis, el pH principalmente. Después, por ejemplo, si nosotros necesitamos mandar a citología la muestra, también tiene que ser un tubo heparinizado. Si vamos a mandar, bueno, ya vamos a hablar un poco de punción. Si necesitamos mandar un tejido, el tejido tiene que ir en formol. Esto siempre tenerlo en cuenta, porque hacer una práctica y después que se pierda la muestra o la muestra no esté bien conservada, eso es un gran problema, porque generalmente para obtener el líquido pleural es una prueba invasiva. Bueno, las manifestaciones clínicas. Los pacientes se van a presentar con una disnea, generalmente es progresiva. Majo, perdón, de todo eso que dijiste que está bárbaro, ¿qué es lo que hacemos en el hospital, así en la guardia, en forma práctica? Porque está todo divino, pero... Sí, di todas las opciones Sí. digamos, nosotros podríamos hacer de todo eso. Sí. Lo que siempre nos dan es el pH, la celularidad, sí. la glucosa, la LDH, los eritrocitos también. Bueno, son varias cosas entonces, sí, ¿no? Lo otro es que si nosotros, digamos, esto es para guardia, y si se puede, nosotros siempre mandamos muestra para citología también, para bacteriología, para hacerle muestra de líquido pleural, digamos, para bacterios, para hongos, para bacilos también mandamos. Siempre sabemos que la rentabilidad es baja, ¿no? Y mandamos para malignidad también, para hacer. Pero como para que nos quede claro a los chicos acá en la guardia que puede pasar de que hagamos una punción. ¿Cuántas muestras serían y para dónde? Así en forma práctica. Nosotros tomamos 3 muestras, una va para físico-químico, una va para bacteriología y una va para citología. Bien. Pero hay veces que hemos tomado muestras cuando la sospecha es alta para tuberculosis y el paciente, digamos, también lo hablo para nosotros porque estamos acostumbrados en el hospital, pero hay gente que trabaja en la parte privada,
y puede mandar para hacer ADA, para hacer PCR en el líquido pleural. Y si se sospecha de una paciente que ha tenido alguna enfermedad o tiene una enfermedad reumatológica y se busca la causa, también se puede mandar a hacerle toda la parte, el complemento y todo esto que se puede Bien. estudiar en líquido. Pero eso que dijiste vos, lo básico para la guardia, ya nos orienta bastante. Sí, 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 sí. Bien, gracias, Majo. No, por favor. Bueno, seguía con los síntomas. Bueno, el paciente se puede presentar con disnea progresiva, tos seca, dolor torácico tipo pleurítico, del lado, digamos, del emitora que está afectado. También otros síntomas menos frecuentes, pero puede ser el hipo, disfagia y fiebre. Todo depende de la causa. Estos síntomas se relacionan con la causa que lo ocasiona. ¿Y qué signos clínicos vamos a encontrar nosotros? Puede haber un discreto abombamiento del hemitórax, disminución de los movimientos respiratorios en el hemitórax afectado. A la percusión vamos a tener matidez, abolición del murmullo vesicular, de las vibraciones vocales, una columna mate, soplo pleurítico, egofonio pectoriloquia áfona y ingurgitación yugular en la causa que sea por insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la causa del derrame pleural? Bueno, tenemos la toracocentesis, la biopsia pleural, la toracoscopía y la toracotomía. La primera se realiza para ver las características del líquido y también se la puede usar como tratamiento. La biopsia pleural es cuando la sospecha más que todo es tuberculosa o neoplásica, y la toracoscopía en el caso de los derrames neoplásicos, también para dirigir la biopsia. La toracotomía se realizará si fracasan las técnicas anteriores, ¿no? Bueno, la toracocentesis. La indicación para diagnóstico en paciente con derrame pleural de causa desconocida. Como procedimiento terapéutico en el distrés respiratorio en pacientes que presentan derrames extensos. O sea, tiene dos indicaciones, terapéutica y diagnóstica. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Presencia de infección activa en el sitio de la punción, y las contraindicaciones son relativas. Coagulopatía o trombocitopenia, compromiso hemodinámico respiratorio severo y un derrame pequeño o loculado. ¿Cuáles son las complicaciones de la técnica? Una es el neumotórax, que es la más frecuente o la más temida. El edema post-expansión pulmonar, lesión por desgarro del paquete vasculonervioso intercostal, el hemotórax, neuritis o neuralgia, y esto es cuando ponemos el tubo de drenaje, ¿no? Deslizamiento del tubo, desconexión del frasco de drenaje, disposición incorrecta del tubo, mialgia intercostal e infección. Esas son las complicaciones de la técnica. El tratamiento. Bueno, el tratamiento va dirigido a la causa, o sea, etiológica, el drenaje y el sellamiento. El tratamiento, acá voy a nombrar los tratamientos de las patologías más frecuentes y las que podemos ver en la guardia, ¿no? De todas las causas no voy a dar el tratamiento, porque la de la insuficiencia cardíaca ya saben todos cuál es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, la de los fármacos también, o sea, vamos a ver las que necesitan una intervención, digamos, inmediata y que podemos hacerlo en la guardia. El tratamiento del empiema es primero la antibiótico terapia. El tratamiento va dirigido primero empírico y después específico. Las medidas generales, que es la kinesioterapia, el apoyo nutricional y las nebulizaciones. El tratamiento quirúrgico, que puede ser la pleurocentesis, el avenamiento pleural bajo trampa de agua, la decorticación o debridamiento, una resección pulmonar, la asplastía, torcoplastía, bueno, todas esas,
y una ventana pleurocutánea, que esas técnicas son más de cirugía, eso no lo vamos a hacer nosotros en la guardia, eso es manejo ya del toracólogo o del cirujano general. Acá en este cuadro lo que van a ver es la clasificación y el tratamiento del derrame pleural paraneumónico y del empiema. El derrame pleural paraneumónico se lo clasifica de acuerdo al grado de complicación, digamos, que tiene. Entonces hablamos de clase 1 cuando tenemos un derrame no significativo, clase 2 cuando no está complicado, clase 3 cuando tiene una complicación leve, complicado simple es 4, complicado complejo es 5, 6 hablamos de empiema no complicado y clase 7 empiema complicado. Cuando hablamos de un empiema clase 1, cuando es menor a 10 milímetros en la radiografía de decúbito lateral. Grado 2 mayor a 10 milímetros con una glucosa mayor a 40, un pH mayor a 720, una LDH menos de 1000, con gran tinción de gran y cultivos negativos. Bueno, voy a la clase 1. El tratamiento en la clase 1 es antibiótico. El tratamiento en la clase 2 son antibiótico y toracocentesis. En la clase 3 son antibiótico, toracentesis seriada. En la 4, que es el complicado simple, que tiene un pH ya menos de 7 y una LDH mayor a 1000 con una glucosa menos de 40 gran positivos y los cultivo también, pero que no presenta tabicación en IPUS, en ese caso también el tratamiento es antibiótico, pero ya no es la toracocentesis, sino el drenaje pleural. Clase 5, un pH también con las mismas características anteriores, que tiene tabicaciones, no pus. Ese también, el tratamiento es antibiótico, drenaje pleural, y en este se puede dar fibrinolíticos. La clase 6 es el empiema no complicado, tiene pus libre o loculación única, también el tratamiento es el antibiótico, el drenaje por videotoracotomía o la toracotomía. El clase 7 es el empiema complicado, es el que tiene pus y loculaciones múltiples, el tratamiento es antibióticos, el drenaje, se puede indicar fibrinolíticos, videotoracotomía, decorticación. Bueno, más o menos, ¿alguno tiene alguna duda con respecto al tratamiento del empiema y del derrame pleural paraneumónico? Queremos ese cuadrito pegado en la guardia, Majo. Estos son cosas generales, o sea, es lo que tienen las indicaciones. Obviamente se aplica a cada paciente, digamos, porque el estado, status performance del paciente a veces da para algunas cosas y no da para otras, ¿no? Y también de si tenemos o no en el medio. Por ejemplo, los fibrinolíticos nosotros no contamos con eso para hacer esa técnica. Tampoco es digamos, la mejor, ni la más rentable. Es una más, no es que necesitemos tenerla. ¿Ninguna duda? Bueno, sigo. Es media densa la clase, pero bueno, hay que darla, hay que saberla. Tratamiento para el quilotórax. Bueno, las causas del quilotórax pueden ser no traumáticas, por tumores benignos o malignos, y traumáticas, y en esta puede ser por causa quirúrgica, pueden ser los pacientes que han sido sometidos a una neumonectomía u otras cirugías, y las no quirúrgicas por algún trauma penetrante. Bueno, el tratamiento también consiste en drenaje, para las causas que son no traumáticas, digamos, dieta pobre en grasa, tratamiento de la causa, ligadura del conducto torácico y el sellamiento pleural. Esto es más raro de verlo, ¿no? El tratamiento en el derrame pleural neoplásico, que también esto es una patología que vemos bastante seguido nosotros. Bueno, también la toracocentesis terapéutica, ¿en quién se las vamos a indicar? ¿En qué paciente? En aquel que tenga una disnea, que tenga un derrame pleural de origen maligno, digamos.
con gran compromiso de la función respiratoria en aquellos que tengan una enfermedad avanzada y un pobre status performance con un pH bajo pleural, grandes derrames, y siempre lo que hay que tener en cuenta es que la evacuación tiene que ser cuidadosa, que tiene que hacerse en etapas, que la extracción no tiene que superar al 1,5 litros, que se debe interrumpir si el paciente tiene disnea, dolor o tos. Ahí después vamos a hablar un poco de las complicaciones de la toracocentesis. Chequea el sonido, Majo. Sí. ¿Me escuchan? Ahora Es que justo estaban llamándome. Perdón. Sí, Majo, se escucha ahora. A ver. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Para qué? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. Majo. Yo los escucho bajo, por eso. Se te escucha bien, Majo. Bueno, ahí. El tratamiento, digamos, seguimos con el tratamiento del derrame pleural neoplásico. La otra indicación es la pleurodesis. Esto es cuando han fracasado las otras técnicas, que el paciente sigue acumulando líquido. La pleurodesis es la fusión pleural que se produce como consecuencia de procesos inflamatorios. Se realiza, digamos, por dos mecanismos: abrasión de la superficie pleural, que eso se hace a través de la cirugía, o depósito de un compuesto irritante estéril, que lo más frecuente es el talco, y es el que da uno de los mejores resultados. Antibióticos como la tetraciclina, también puede ser la doxiciclina, la bleomicina, y eso se deposita en la cavidad pleural para producir adherencia de la fusión de la pleura visceral y parietal y conseguir así cerrar la cavidad entre ellas. Como dije, ¿cuáles son las indicaciones? Derrame pleural sintomático, reexpansión pulmonar, expectativa de vida mayor a 3 meses, una escala de Karnofsky mayor a 40 y una de Koff menor a 2. Estas dos escalas son para valorar el status performance del paciente. Aquel paciente que tiene una expectativa de vida menor a 1 mes y menos de estos valores, de estas escalas, no se lo va a someter a una pleurodesis, ¿no? Factores predictores de falla de las pleurodesis. Todo aquel que tenga un pH menor a 730 del líquido pleural tiene altas chances de que fracase la técnica. Una glucosa menos de 60 y una presión pleural mayor a 19 centímetros de agua. La otra forma de tratamiento o del derrame pleural neoplásico es el catéter pleural. Y esto es la inserción de un catéter pequeño en la cavidad pleural que permite el drenaje intermitente del fluido. Puede ser como tratamiento de primera línea junto con la pleurodesis o tratamiento de segunda línea cuando la pleurodesis ha fallado o está en contraindicada, por ejemplo, en el caso de atrapamiento pulmonar. Esa es la imagen que se ve en la foto, esa sería el catéter pleural. Bueno, hasta ahí estaríamos con derrame pleural. Después ya sigue neumotora. ¿Quieren que sigamos o quieren hacer alguna pregunta sobre derrame pleural, Pato? Yo creo que está bueno que volvamos a reforzar, Majo, lo que hacemos habitualmente en la guardia, el tema de las muestras, más o menos reforzar eso, si vamos a un citológico con qué, si va a anatomía patológica con qué, y si va a un físico químico con qué. Creo que es, digamos, lo que nosotros habitualmente son las muestras que se llegan a hacer en guardia o los chicos en la sala, ahora actualmente, ¿no? En realidad. Sí, siempre el problema es que tenemos en la muestra, vieron ¿qué es lo primero que dicen cuando nosotros le preguntamos acerca del pH? Oh, se coaguló la muestra, no tenía heparina. Exacto. Esa es la respuesta habitual, ¿no? Porque el físico-químico es todo, define la clasificación, digamos. Más allá del citológico y del bacteriológico, de los 3 muestras, el más importante es el físico-químico, digamos, porque ya nos orienta hacia una posible patología.
Entonces, bueno. Uno de los errores más frecuentes es no sacarle bien el aire a la jeringa. Sí, cuando nosotros vamos a mandar la muestra al laboratorio, tiene que ir en anaerobiosis, o sea, no la ponemos en un tubo. Salvo que saquemos varias muestras, pero para el pH tiene que ir en la jeringa heparinizada y sin nada de aire dentro. Y la muestra se tiene que procesar en el momento, no queda para el otro día, ni mucho menos. Eso hay que insistir. Majo, y perdón que te interrumpa, la muestra esa del físico-químico la hacemos en el momento, con la jeringa, pero ¿y cuánto de parina, para que los chicos recuerden, cuánto de parina tiene que llevar? ¿Una gota, 1 centímetro, solamente embebida las paredes? Sí, tiene que embeberse las paredes, porque en la heparina sódica, a veces la misma heparina puede cambiar el pH del líquido, ¿no? Por eso no es que se pone 1 centímetro a lo que va. Generalmente se embebe las paredes y se saca la heparina. No ponemos 1 centímetro para diluir el líquido. Perfecto. Sí. Perfecto. Después, las otras, después lo importante es, para lo que va a citología, también va en heparina, también se embebe en heparina. Bien. Y después nos faltaría anatomía patológica. Sí, el líquido, digamos, que va a anatomía para citología se puede poner en heparina, pero la mayoría de las veces lo que nosotros usamos es lo ponemos en alcohol al 70%. Bien. ¿Se entiende? Sí, Que sí. es lo que nosotros usamos generalmente y lo que nos pide anatomía patológica del hospital a nosotros, para conservar la muestra, ¿no? Bien. Alcohol al 70%, no es al 100%. Y no es que le pongo el líquido, le echo el alcohol y después le echo un poco de solución fisiológica para diluirlo, no. La dilución se tiene que hacer previamente del alcohol. Si tenemos alcohol al 70, sí, pero si tenemos alcohol al 100, tenemos que diluirlo previamente. Creo que eso, y la muestra de bacterios, obviamente, no van con alcohol, eso no, se sobreentiende, no es necesario. Eso puede ir en un frasco sin heparina, para los cultivos de micobacteria y la baciloscopía, también para los de hongo, los cultivos para bacterias lo podemos poner directamente en los frascos de hemocultivo, ¿no? Y Buenísimo. también van, si no lo ponemos en frasco de hemocultivo, van en un frasco común también sin heparina. Buenísimo. Yo creo que en cuanto a eso es lo fundamental que tenemos nosotros que recordar. O sea, hasta ahora creo que contabilicé bien, son 4 tubos que tenemos que tener, o una jeringa y los tubos, o 4 frascos en total, para hacer cuando vayamos a hacer una pleurocentesis, ¿no? De ahí después la técnica, bueno, ya veremos si cuando llegamos a la parte... Generalmente la primera muestra que se toma cuando se hace la paracentesis, la toracocentesis, va a bacterio. Bien. La primera muestra generalmente va a bacterio. Perfecto. Bueno, no sé si los chicos tienen más dudas, ¿alguien más? Si no, seguimos con la disertación. Una cosita más que por ahí no dije, que lo otro que para diagnóstico del líquido pleural, también se puede hacer biopsia con aguja de corte, digamos, biopsia pleural, y eso para rentabilidad para tuberculosis, y la muestra de la pleura tiene mucho más rentabilidad que el líquido para diagnóstico de la tuberculosis, porque en la pleura se pueden ver los granulomas, digamos. Eso sí tiene más rentabilidad diagnóstica que el mismo líquido. Y al igual que para la citología, deberíamos mandar una serie de frascos distintos de líquido para tener mejor rentabilidad del líquido, ¿no? Con una muestra es medio difícil llegar al diagnóstico. Para tuberculosis estoy hablando, ¿no? Bien. ¿Y el hada se hace ahí en el hospi? ¿Cómo? Helada. Helada no tenemos nosotros. Hace un tiempo que no contamos para hacer el dosaje.
Bien. El lado nosotros en parte pública lo estábamos derivando al tránsito. Los No sé si últimos, sigue. no, los últimos años, al menos los que yo estaba, no había más hadas. No, sí, no, ya hace un Hablo. tiempo que no se está. Hace bastante tiempo que no podíamos hacerlo. Por lo menos estos últimos par de años, Majo, no recuerdo que hayamos podido hacer helada y creo que No, un no, sí, poquito más de nosotros, un par de años, sí, porque de la cantidad de pacientes con TBC que hemos tenido, no hemos podido hacer helada en ninguno de ellos, ¿no? Bien. no, nosotros no, esa parte tampoco. Si el paciente podía pagar o algo, la mandábamos a alguna parte privada, pero en la parte pública no estábamos haciendo dosajes de helada. Bien. Y, ¿saben qué me olvidé? Para estimar cuánto hay de derrame pleural en la radiografía, más o menos, ¿alguien se acuerda o no me acuerdo? Mira, el derrame pleural, nosotros para que veamos un derrame pleural en la placa de tórax, tiene que tener un derrame mayor a 200 mililitros. Con 200 mililitros ya vemos borramiento del seno costodiafragmático. En la de ¿Estamos? perfil. No, en la de frente. Cuando nosotros vemos que hay un borramiento del seno diafragmático, ya tenemos que calcular que el derrame mínimo es de 200, 300 mililitros, Perfecto. digamos, mínimo. Bárbaro, gracias. Ese derrame Estaba- no lo vamos a punzar nosotros, porque es más probable que hagamos una complicación que la obtención de la muestra, ¿no? Perfecto. Y después lo otro que nos va a ayudar es la ecografía pleural. ¿Con eco a partir de cuánto más veíamos? ¿De 50? ¿Puede ser? ¿Qué cosa? Con ecografías, a partir de 50 mililitros lo veíamos. Tiene más sensibilidad que la radiografía. No te sé, me parece que sí que es 50. Te digo que la verdad que ahora no lo chequeé eso, pero sí lo podés localizar un poco valor Pero menor. vos sos la neumonóloga, Majo. Bueno, Sergito, pero la verdad es que a hoy se me pasó. Para acá jugar porque Y última pregunta. ¿Por qué no le Como traemos para- a Najo, en vez de a Majo? A Najo. sí, también. La última pregunta, con respecto al tratamiento, ¿qué parámetros nos podemos guiar más para decir este paciente es para un drenaje pleural? ¿El pH o más allá del estado clínico del paciente? El pH es muy lábil. Si vos confías mucho en el laboratorio, guíate por el pH. Si vos ves al paciente clínicamente, digamos, estoy siendo práctica, ¿no? Porque muchas veces tenemos un pH que a veces ni siquiera es ácido, nos da cualquier cosa o directamente no te lo pasan, digamos, porque dice que te dan los otros parámetros, pero el pH no lo pudieron procesar en el momento, entonces no es fidedigno. Para mí tenés que guiarte por los criterios de Light, pero clínicamente, si el paciente tiene un derrame pleural de una causa que no es insuficiencia cardíaca, clínicamente está bien, digamos, si el paciente clínicamente está bien, podés hacer diagnóstico. Si vas a drenarlo, lo que tenés que tener la precaución primero que el derrame lo puedas percutir bien o guiarte por una eco, si no es tan grande, para no hacer una complicación, digamos. Y lo otro es que si el paciente ya sabes la causa y es una insuficiencia cardíaca, tenés que tratar la causa antes de drenarlo, salvo que, digo, venga velado todo el emisor y el tipo esté disneico. Sí, no, yo decía por el cuadrito que figuraba, que decía un pH menor a 7,20 y con lo que era el gramo cultivo negativo no estaba indicado el drenaje. Cuando era positivo sí, pero eso era como muy... Claro, por eso te digo, estos son consideraciones generales, digamos, ¿no? Después lo aplicás a cada paciente, digamos. Igual que generalmente, como dicen, el pH 720, vos tenés que plantearte si no es realmente un empiema y ahí vos podés intentar el diagnóstico primero. Si pudiste sacarle líquido, intentá sacarle todo el líquido posible, ¿no? Que se pueda dentro de lo que dije, del valor de 1000, 1500.
Si no pudiste sacarle líquido, es muy probable que esté loculado, entonces lo que vas a hacer es que vaya a drenaje directamente, porque lo vas a terminar complicando vos al paciente. Bien, ahí Amalia hace su recordatorio preguntando en el chat cuál era, digamos, el porcentaje de alcohol para hacer la dilución al 70 que mencionaste vos. Amalia tiene entendido que era el 50-50 para hacer, digamos, la cantidad del líquido. ¿Cómo? ¿La dilución del alcohol al 70? Claro, para hacerlo al 70 Ay, para no, la no, muestra. no, Majo, en realidad lo que quería preguntar era, porque yo tenía entendido, me acuerdo que una vez Ferrari, el anatomopatólogo ahí del San Roque, Sí. para, digamos, la cantidad de alcohol que había que poner para conservar la muestra. Es alcohol al 70, pero que Sí, tenía es entendido si era 70. 50% de alcohol y 50% de muestra. Sí, así es. Ah, Así es. bien. No entendía lo que me querías decir cuánto. Sí, es así. Gracias, 50% Amalia, por salvar más alcohol. vidas. Gracias. Recordemos que es cirujana, ¿no? Recordemos. Gracias. No, pero ¡Ey! la No me pregunta está discriminen, aclarando. no me hagan bullying. Mirá que ella es la que va a aplicar la mitad de los tratamientos que sean quirúrgicos de esto. Nosotros no vamos a hacer nada. La Amalia a partir del sábado está de pasiva los 7 días de la semana. Dale. Mientras no sea en Chicos, Santiago llámenla. Temple, todo bien. Bueno, Perfecto. ¿Alguna duda más? Parece que no. Seguimos entonces, Majo, con tu disertación. Ahí voy a compartir pantalla. a ver, ¿para qué? Avísame si ves bien ahí. No estoy viendo nada. Ahora. Ahí sí. Perfecto. Bueno, el otro tema que nos toca es neumotórax. Bueno, por definición, es la entrada de aire en el espacio virtual entre la pleura visceral y parietal que provoca el colapso pulmonar y que, según sea de mayor o menor magnitud, puede comprometer la vida del paciente también. Bueno, lo podemos clasificar en neumotórax espontáneo y dentro de este tenemos el primario, el secundario, el catamenial. El neumotórax adquirido, y dentro de este tenemos el traumático, el iatrogénico y el por barotrauma. Y después tenemos el neumotórax de atención. El neumotórax primario es el paciente que no presenta antecedente ni evidencia radiológica de patología pulmonar. El neumotórax secundario es aquel paciente con antecedente o signos radiológicos de patología pulmonar, por ejemplo, enfisema, asma. El neumotórax hipertensivo es el paciente que presenta neumotórax de cualquier tamaño u ubicación que produce uno o más de los siguientes signos: distensión del hemitórax, desplazamiento mediastinal y descenso diafragmático. También lo podemos clasificar de acuerdo al grado. Grado 1 es aquel que tiene un despegamiento pulmonar por encima del quinto arco posterior de la quinta costilla, sin despegamiento lateral ni diafragmático, y que presenta despegamiento localizado de tamaño no mayor que la, o sea, por encima de la quinta costilla. El neumotórax grado 2 es aquel que presenta un despegamiento lateral por debajo del arco posterior de la quinta costilla. El grado 3 es el que presenta un despegamiento lateral o completo o cualquier despegamiento asociado a despegamiento diafragmático. Y el grado 4 es el que presenta el colapso pulmonar total. Algo que quiero aclarar, que por ahí lo di en la anterior y no lo aclaré, que el neumotórax catamenial es aquel que se da relacionado con las menstruaciones, ¿no? Eso se entendió. Y otra cosa... ¿A las 10? Bueno, ahí podemos ver el grado 1, el grado 2 y el grado 3, comparando. Entonces ahí nos dan el porcentaje de compromiso del 10 al 20%, del 21 al 40 es grado 2 y mayor al 40 es grado 3.
Las causas del neumotórax. Bueno, cuando hablamos de neumotórax iatrogénico, hablamos de aquel que se pueden dar a través de maniobras diagnósticas o terapéuticas. Por ejemplo, catéter de vía central, biopsia pleural, toracocentesis, punción aspiración con aguja fina. El neumotórax traumático, presencia o no de herida penetrante, cursa con hemorragia, fractura costal, ruptura de tráquea o esófago, herida en tórax abierto y el barotrauma. El neumotórax espontáneo se puede dar en el neumotórax primario por bulla enfisematosa subpleural, secundario asociado a patologías pulmonares, como la tuberculosis, el asma, el EPOC, la fibrosis quística, las neoplasias, ¿no? ¿Qué síntomas vamos a tener? Bueno, el dolor, la disnea, la tos, la cianosis, la disnea progresiva, la fiebre y el colapso cardiovascular. Todo depende del grado de neumotórax que tenga el paciente, van a ser los síntomas, ¿no? El examen físico, que es lo que vamos a encontrar, una disminución de las vibraciones vocales, una hipersonoridad a la auscultación y una disminución del murmullo vesicular. En la radiografía de tórax, siempre, si uno sospecha que el paciente, obviamente viene consciente, ¿no? Sospecha que es de un neumotórax, debe pedir una placa en expiración. Bueno, lo que se va a ver es una radiolucidez, desvío mediastinal, colapso pulmonar de magnitud variable, presencia de pequeño derrame también. La tomografía también es el otro método de diagnóstico, pero no lo usamos de rutina. Eso es para ver si hay patología asociada, ¿no? El diagnóstico diferencial con el que tenemos que hacer los neumotórax son la bulla enfisematosa, una hernia diafragmática, quistes aéreos y megaesófago. Esto nos puede llegar a confundir en el diagnóstico y terminar haciendo un tratamiento a un paciente que no lo necesita y lo complicamos. El tratamiento, de acuerdo al grado de severidad del neumotórax. En el neumotórax hipertensivo es el drenaje de emergencia o con trocar para descompresión y luego el drenaje con el tubo, ¿no? El neumotórax primario grado 1 se lo puede controlar clínico y radiológicamente a las 24 horas y a las 72 horas y posteriormente a los 7 días. Ese puede ser tratamiento ambulatorio, no es necesario que el paciente quede internado. El neumotórax primario grado 2, 3 y 4 generalmente se indica drenaje convencional con trocar, conexión a sistema bajo trampa de agua, y la opción puede ser un drenaje con un catéter y conexión a válvula de Heimlich. Es la que ven en la imagen ahí. El neumotórax secundario de cualquier grado, podemos hacer drenaje convencional con troca y conexión al sistema de debajo de agua. ¿Qué paciente vamos a hacer tratamiento quirúrgico en el neumotórax? Que tiene indicación, ¿no? Quirúrgica. En aquel neumotórax espontáneo recidivante. En aquel que tiene fuga aérea durante más de 5 días. Ausencia de expansión pulmonar. Profesión o actividad de riesgo. Y ahí cuando dice profesión o actividad de riesgo, tenemos al submarinismo, al montañismo, piloto de avión. Esos son, digamos, las profesiones de riesgo en las que tiene una indicación quirúrgica. Hemoneumotórax importante, neumotórax bilateral simultáneo, neumotórax, atención, el neumotórax crónico, hallazgo de bullas en radiografía o toracoscopía, neumotórax catamenial. ¿Qué complicaciones podemos tener? En el neumotórax, atención, colapso total del pulmón, afecta al lado contrario, desviación de la vía aérea, compresión sobre grandes vasos. La otra complicación que podemos tener, y que es rara, pero aparece, es el edema pulmonar por reexpansión. Como dije, es una complicación rara, larga duración del colapso pulmonar, reexpansión rápida, pérdida de surfactante, cambio de la presión pulmonar. Otra de las complicaciones es la fístula broncopleural. El hemotórax
también es rara, pero puede aparecer. Generalmente resulta de las adherencias entre hojas pleurales, y la otra complicación es el neumotórax bilateral, también es una complicación rara, menos del 1%. ¿Alguna pregunta hasta acá? Después tengo un caso clínico, por eso. Parece que no. Sigamos nomás. Amalia, si vos tenés algo que aclarar acerca del tratamiento quirúrgico y eso. ¿Nada? Nada. Sigamos, Dale, Majo. Majo, no, todo bien, hasta ahora todo perfecto. Bueno, este caso clínico lo tuvimos ahí en el Hospital San Roque. Se trata de un edema pulmonar post-evacuación de neumotórax. Ahí se lo voy a resumir. Un masculino de 28 años, tabaquista de 7 paquetes años, es cocainómano, sin otros antecedentes patológicos, que consulta por disnea de comienzo súbito y progresivo de 4 días de evolución, acompañado de dolor lacerante progresivo de moderado a severo en hemitórax izquierdo. Previamente se lo había tratado con AINE por dolor muscular. Al examen físico, el paciente tenía una tensión de 90/60, una frecuencia cardíaca de 100, un murmullo vesicular abolido en el hemitórax izquierdo. En la radiografía de tórax se observa un neumotórax izquierdo grado 3, se le realiza tratamiento con avenamiento pleural, control radiográfico donde se ve que hay expansión pulmonar, y el paciente luego de 1 hora presenta acceso de tos persistente con expectoración hemoptoica, disnea grado 4, crépitos en campo pulmonar izquierdo y roncos bilaterales. Se le repite la radiografía de tórax y se le hace una tomografía, y en la tomografía se puede observar, si ustedes llegan a ver ahí la imagen en la compu, de un infiltrado alveolar confluente en pulmón izquierdo. Tenía una gasometría compatible con una insuficiencia respiratoria hipoxémica, con una saturación del 88%, y se llega al diagnóstico de edema pulmonar post-reexpansión. El paciente queda internado en terapia intensiva, recibe tratamiento de oxigenoterapia, corticoide, decúbito semisentado, y por suerte el paciente evolucionó bien y se fue de alta al 10º día. Este paciente, ¿por qué hizo esta complicación del edema post-evacuación? El paciente había consultado previamente en otro centro por este dolor, se lo interpretó como algo muscular, y de esa primera consulta habían pasado 4 días. Entonces, esto favorece a la complicación. Cuando el neumotórax supera las 72 horas y no se ha realizado tratamiento y después expande, hace esta complicación, igual que si los pacientes han tenido un derrame pleural, porque la complicación se puede presentar tanto para el neumotórax como para el derrame pleural. El paciente se hace una extracción de líquido superior a 1500 mililitros, también corre riesgo de hacer esta complicación. Y esto nosotros cuando tenemos grandes derrames pleurales y hacemos la punción y el líquido sale fácil y llegamos a los 1000 y sigue saliendo, nos da ganas de seguir evacuándolo para aliviarlo al paciente. No tienen presente esta complicación. Entonces, por eso lo puse al ejemplo, porque uno dice, no, para no estar punzando todo el día, le saco todo el líquido hasta donde pueda. Y la verdad que no, es una complicación seria porque tiene una mortalidad por encima del 20%. Es alta la mortalidad que tiene la complicación. Y siempre hay que tenerla presente porque yo me acuerdo de este caso que era un paciente que ingresó por la guardia, lo vio el servicio de cirugía, lo drenaron en quirófano, lo subieron al piso, y al rato viene uno de los chicos, de los residentes, y me dice, María José, quería ver al paciente, no se siente bien, dice, le pedí la placa, y la placa dice, está el pulmón expandido, y cuando voy a verlo al paciente estaba mal, y los chicos no habían pensado en esto, que la complicación era el edema, porque no tenían la complicación presente. Porque es rara, pero suele pasar, y cuando pasa es grave porque el paciente era joven y se podría haber distresado. En este caso es un edema
de un solo lado, pero generalmente hacen el edema bilateral, digamos, por más que no esté comprometido el otro pulmón de expansión, lo hacen bilateral, en este caso hizo unilateral. Y otra cosa que es cuando también ponen aspiración continua, también puede favorecer al edema post-evacuación. ¿Alguna pregunta? Pero principalmente el tiempo de evolución, dijiste, y la cantidad de extracción. De líquido, claro, porque el pulmón ha estado colapsado y ese proceso de colapsado ha liberado tantas interleuquinas, digamos, células inflamatorias que cuando expanden se liberan y esto provoca ese edema, que no es un edema, digamos, de origen cardiogénico, es inflamatorio. Y vos recomendás hasta 1500. Sí, más vale hacerle seriadas las evacuaciones a los pacientes, hacerle 1000, 1500, a lo mejor le hace a la mañana, otra a la tardecita o al otro día, y no, obviamente si no tiene una cantidad, porque si el paciente a lo mejor 1000 y ya lo evacuamos a todo, pero hay muchas veces que nosotros hemos tenido pacientes que está todo velado el pulmón y el líquido sigue saliendo porque no es un empiema, no está loculado ni nada, y uno quiere tratar de aliviar. Otra cosa, el paciente cuando uno empieza que lo que hay que tener en cuenta, cuando dejamos de sacar líquido, porque a lo mejor el paciente, no llegamos a los 1000 y el paciente empieza con dolor torácico, con tos. Esos son signos de que yo tengo que dejar de punzar, porque eso quiere decir que el pulmón se está expandiendo. El dolor torácico es porque la desviación del mediastino por la acumulación del líquido llevó todo hacia el otro lado, y cuando vos empezás a sacar más líquido del que te correspondería sacarle, las estructuras se empiezan a mover, entonces el paciente tiene dolor torácico, y también empieza a toser y a faltarle el aire. Entonces ese es un signo clínico de que uno tiene que detener la evacuación, suspenderla, digamos. Perfecto. Bueno. Clarísimo. ¿Alguna duda más o ya está? Si no, avanzamos, Majo. Y ya estaríamos. Perfecto. Bueno. Excelente, Majo, excelente. Muy bien. Ahí voy a dejar de compartir. Bueno, perfecto. Buenísimo, Majo. Excelente la disertación. Creo que hemos refrescado bastante la memoria después de, creo, desde marzo hasta esta parte. Hace mucho que no veo un derrame pleural, honestamente. Así que fue una buena refrescada a la memoria. Es bastante largo el tema porque de acuerdo a cada patología también tiene su indicación específica y bueno, hay que estudiarle otras cosas. Bueno, traté de hacer un resumen de todo en general por lo que vemos. Digamos, pero está perfecto. Está perfecto. Voy a detener la grabación así después continuamos tranquilos.